Nadie lo vio venir. No porque no hubiera señales, sino porque nadie quería creer que España daría ese paso, y sin embargo, lo dio. Mientras el mundo miraba hacia otros frentes, mientras los titulares hablaban de otros actores, España tomó una decisión que ha sacudido los cálculos del Kremlin desde su base. No es un gesto diplomático, no es una declaración de intenciones. Es un movimiento real, con consecuencias reales, que ya se están sintiendo. Y en este video vamos a analizar exactamente qué hizo España, por qué Rusia no puede responderlo y qué significa esto para el desarrollo de la guerra a partir de ahora. Quédate hasta el final, porque lo que viene en la última parte es lo que menos se está contando. Para entender el peso de lo que acaba de ocurrir, hay que entender primero dónde estaba España hace apenas unos meses. Durante años, España mantuvo una postura de apoyo a Ucrania que era real pero discreta. Contribuciones económicas, ayuda humanitaria, respaldo político dentro del marco europeo, pero siempre con un perfil bajo. Siempre dentro de los límites de lo que no generara demasiada fricción. Era una postura cómoda, sostenible, que no obligaba a tomar riesgos grandes, y de repente, eso cambió. No de forma gradual, no como parte de un proceso lento, cambió de golpe. Con un movimiento que nadie en Moscú tenía en su hoja de cálculo. Y eso es exactamente lo que hace esta situación tan significativa, porque cuando un actor que llevaba años jugando con perfil bajo decide dar un paso al frente, el impacto no es solo material. Es psicológico, es estratégico, es una señal que se lee en todas las capitales del mundo, y la señal que España acaba de enviar es muy clara. El apoyo a Ucrania no se está agotando. Al contrario, se está expandiendo, se está profundizando, se está institucionalizando de formas que Rusia no anticipó, y eso destruye uno de los pilares fundamentales de la estrategia del Kremlin. Vamos a hablar de esa estrategia, porque sin entenderla, no se puede entender por qué el movimiento de España duele tanto. Desde el principio de este conflicto, Rusia apostó por una guerra larga. No porque tuviera ventaja en todos los frentes, sino porque calculó que el tiempo jugaba a su favor. El razonamiento era simple. Los países democráticos tienen ciclos electorales, tienen opiniones públicas que se cansan, tienen presupuestos que se agotan, tienen debates internos que generan fracturas. Si la guerra se alargaba lo suficiente, el apoyo occidental a Ucrania acabaría fracturándose por sí solo. No sería necesario ganar en el campo de batalla. Bastaría con resistir el tiempo suficiente para que Occidente se rindiera por agotamiento. Era una apuesta calculada. Y durante ciertos momentos del conflicto, no parecía descabellada. Pero hay un problema con esa estrategia. Funciona solo si el apoyo a Ucrania se mantiene estático o decrece. Si en cambio ese apoyo sigue creciendo, si nuevos actores se van sumando, si las cadenas de suministro se van fortaleciendo en lugar de debilitarse, entonces el tiempo deja de jugar a favor de Rusia y empieza a jugar en su contra. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo. Y España acaba de acelerar ese proceso. Y aquí hay algo que me parece importante detenerse a analizar, porque la estrategia de guerra larga de Rusia no solo dependía del agotamiento occidental, dependía también de algo más sutil, de la narrativa, de convencer al mundo de que este conflicto era bilateral, que era un asunto entre Rusia y Ucrania, que la implicación de terceros era una provocación, una escalada injustificada. Esa narrativa tenía un objetivo muy concreto: hacer que cada país que se planteara comprometerse más lo pensara dos veces, que calculara si el coste político y diplomático de dar ese paso valía la pena, y durante algún tiempo funcionó. Hubo países que frenaron compromisos por esa razón, pero esa narrativa tiene un punto de quiebre. Y ese punto llega cuando suficientes actores deciden que el coste de no comprometerse es mayor que el coste de hacerlo. España acaba de cruzar ese punto. Y cuando un país de su peso lo cruza, la narrativa rusa pierde una parte importante de su credibilidad.
porque ya no es posible sostener que comprometerse con Ucrania es una anomalía. Cuando demasiados actores relevantes lo hacen, se convierte en la norma, y cambiar la norma es mucho más difícil que frenar una decisión individual. Hablemos ahora de algo concreto, porque los análisis geopolíticos sin datos son solo palabras. España tiene una industria de defensa que lleva décadas creciendo en silencio. No tiene el volumen de producción de Estados Unidos, no tiene la escala industrial de Alemania, pero tiene capacidades muy específicas que en este conflicto valen mucho. Sistemas de protección, tecnología de comunicaciones, equipamiento que multiplica la capacidad operativa de quien lo recibe. Y lo más importante, tiene la infraestructura logística para hacer llegar ese equipamiento de forma eficiente. España no está en el extremo oriental de Europa. Está conectada con las rutas de suministro más importantes del continente, lo que significa que lo que sale de España llega. Y en una guerra donde la logística es tan decisiva como la capacidad técnica, eso no es un detalle menor, es un factor estratégico de primer orden. Pero hay algo más que hace el movimiento de España especialmente relevante. Y es el efecto multiplicador que genera sobre otros países. Cuando una nación da un paso que otros no esperaban, abre espacio para que otros hagan lo mismo. Es un fenómeno que hemos visto repetirse en este conflicto. Cuando un país cruza una línea que parecía infranqueable, otros la cruzan también poco después, porque la política exterior funciona así. Nadie quiere ser el primero, pero cuando alguien da el paso, los demás pueden seguirlo con mucho menos coste político. España acaba de ser ese primero en su categoría. Y las consecuencias de eso van mucho más allá de lo que España por sí sola puede aportar materialmente. Y aquí es donde el análisis se vuelve realmente interesante, porque ese efecto multiplicador no es teórico, ya está ocurriendo. En las semanas siguientes al movimiento de España, varios países que habían mantenido una postura similar empezaron a revisar sus posiciones, no de forma pública todavía, no con declaraciones oficiales, pero en los pasillos donde se toman las decisiones reales. El movimiento de España cambió conversaciones que llevaban meses estancadas, porque nadie quiere quedarse atrás cuando la dinámica se mueve. Y la dinámica ahora mismo se está moviendo en una dirección muy concreta. Vamos a hablar ahora de Rusia, porque la pregunta obvia es, ¿qué puede hacer Moscú ante esto? Y aquí es donde la situación se vuelve especialmente incómoda para el Kremlin, porque las opciones son muy limitadas. Rusia puede amenazar, puede hacer declaraciones diplomáticas, puede intentar generar presión a través de los canales habituales, pero hay algo que no puede hacer. No puede tomar represalias contra España de forma que no le salga más caro a ella misma que a España. Y eso es un problema enorme para una estrategia que depende de que los adversarios crean que el coste de apoyar a Ucrania es demasiado alto. Si España apoya a Ucrania y no paga un precio real por ello, el argumento del Kremlin se cae. Y otros países lo ven, y aprenden, y deciden que ellos también pueden dar ese paso. Es una dinámica que Moscú ha intentado evitar durante todo el conflicto. Y ahora mismo está fallando en evitarla. Y hay algo más que hace esta situación especialmente difícil para Rusia. El Kremlin construyó durante años una imagen de actor que tiene palancas de presión sobre Europa. Palancas energéticas, palancas económicas, palancas de influencia en determinados sectores políticos. Esa imagen tenía un valor disuasorio enorme. Porque un país que creía que Rusia podía hacerle daño real, lo pensaba dos veces antes de comprometerse demasiado. Pero esas palancas se han ido erosionando. La dependencia energética de Europa respecto a Rusia lleva meses reduciéndose de forma acelerada. Las palancas económicas se han debilitado con cada ronda de medidas restrictivas. La influencia política en determinados sectores ha perdido credibilidad, y cuando las palancas de presión desaparecen, la disuasión desaparece con ellas. España lo sabe. Y ese conocimiento forma parte de por qué este momento fue posible. Hablemos del factor económico, porque aquí hay una dimensión que casi nadie está analizando.
España y Rusia no tienen una relación económica que genere dependencias críticas en ninguna dirección. No hay una dependencia energética significativa que Moscú pueda usar como palanca. No hay inversiones estratégicas rusas en España que puedan retirarse como amenaza. No hay cadenas de suministro críticas que pasen por territorio ruso, lo que significa que las herramientas de presión económica que Rusia ha usado con otros países simplemente no funcionan aquí, y Moscú lo sabe. Por eso la reacción del Kremlin ante el movimiento de España ha sido exactamente lo que cabría esperar cuando no tienes buenas opciones: ruido, declaraciones, lenguaje de amenaza sin contenido real detrás, que en el análisis geopolítico serio se lee de una sola forma: impotencia. Y la impotencia tiene consecuencias que van más allá del caso concreto, porque cada vez que Rusia amenaza y no puede cumplir esa amenaza, pierde algo que no se recupera fácilmente. Pierde credibilidad. Y en geopolítica, la credibilidad es todo. Es lo que hace que las amenazas funcionen. Es lo que hace que los adversarios calculen 2 veces antes de actuar. Cuando la credibilidad se erosiona, las amenazas se vuelven ruido, y el ruido no detiene decisiones. España tomó su decisión, y el ruido de Moscú no la detuvo. Eso es un dato que todas las capitales europeas están procesando ahora mismo. Ahora vamos a hablar de algo que es fundamental para entender hacia dónde va todo esto. La industria de defensa europea lleva meses en un proceso de expansión acelerada. Países que durante décadas habían reducido su capacidad productiva en este sector están invirtiendo para reactivarla. Líneas de producción que estaban al mínimo están aumentando su capacidad. Acuerdos industriales que habrían tardado años en negociarse se están cerrando en meses, y España forma parte de esa dinámica, lo que significa que el movimiento que acaba de dar no es un evento aislado. Es parte de una transformación estructural más amplia que está cambiando el equilibrio industrial entre Europa y Rusia, porque Rusia apostó por algo muy concreto al iniciar este conflicto. Apostó a que su capacidad productiva en sectores clave superaría la de Occidente en un conflicto largo. Era una apuesta que tenía cierta lógica en los primeros meses, pero que ahora está siendo desmentida por los hechos, porque Europa está produciendo más rápido, con más calidad y con más actores sumados cada mes que pasa, y España es parte de esa ecuación. Y aquí hay un dato que me parece fundamental. La capacidad industrial no se construye de un día para otro. Requiere inversión, requiere tiempo, requiere decisiones políticas que sostengan esa inversión a lo largo de años. España lleva tiempo construyendo esa capacidad, no de forma espectacular, no con grandes anuncios, sino de forma sostenida y silenciosa. Y ahora, esa capacidad está disponible en un momento en que se necesita. Eso no es casualidad. Es el resultado de decisiones tomadas con visión de largo plazo. Y el contraste con lo que está ocurriendo en el lado ruso es muy revelador, porque Rusia también apostó por capacidad industrial, pero apostó por cantidad sobre calidad, por volumen sobre precisión. Y en la guerra moderna, esa apuesta está demostrando sus limitaciones de forma muy clara. Hablemos ahora del impacto específico en el frente, porque, al final, todo lo que analizamos en términos geopolíticos tiene que traducirse en algo concreto sobre el terreno. Cada sistema de comunicaciones que llega al frente salva vidas y mejora la coordinación operativa. Cada componente de protección que se suma al equipamiento de una unidad cambia la probabilidad de supervivencia de esa unidad. Cada euro que fluye a través de los mecanismos de financiación colectiva se convierte en capacidad real que tiene que enfrentar quien está al otro lado. Y eso no es abstracto. Eso se traduce en decisiones tácticas, en posibilidades que antes no existían, en opciones que antes estaban cerradas y que ahora están abiertas. Para quien defiende, cada mejora en su capacidad es un margen adicional de resistencia. Para quien avanza, cada mejora en la defensa del adversario es un obstáculo adicional que superar. Y los obstáculos se acumulan. Y cuando se acumulan lo suficiente, cambian el cálculo de si una operación ofensiva tiene sentido o no.
Eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo en términos operativos. Y hay algo más que quiero destacar sobre el FACIA. Impacto en el frente. La moral importa. No es un factor blando que los analistas serios puedan ignorar. Es un elemento concreto que afecta a la capacidad operativa de forma directa. Una unidad que sabe que tiene respaldo, que sabe que los recursos van a seguir llegando, que sabe que el mundo no la ha abandonado, opera de forma diferente a una unidad que duda de esas cosas. Y en este momento, el movimiento de España es parte de esa señal. Es un mensaje que llega al frente, no solo a los mandos, a cada persona que está ahí. El mundo sigue mirando, el apoyo sigue creciendo. No estáis solos. Eso no se puede cuantificar en euros ni en equipamiento, pero tiene un valor real. Y al otro lado de la ecuación, el efecto es el inverso. Cada nuevo actor que se suma al apoyo a Ucrania es un golpe a la narrativa que las tropas rusas reciben. La narrativa de que Occidente se va a cansar, de que el apoyo se va a agotar, de que solo es cuestión de tiempo. Cuando esa narrativa choca con la realidad, el impacto psicológico es significativo. Y los impactos psicológicos sostenidos en el tiempo tienen consecuencias operativas reales. Vamos a hablar del factor tiempo, porque es el elemento que lo conecta todo. Rusia lleva meses en una carrera contra el reloj que pocos están describiendo con claridad. Por un lado, sus reservas de equipamiento heredado de décadas anteriores se están agotando. Lo que no se produce nuevo no se puede reponer. Por otro lado, la capacidad productiva de sus socios menos convencionales tiene límites reales, límites de calidad, límites de cantidad, límites de fiabilidad. Mientras tanto, al otro lado de la ecuación, la capacidad de producción y suministro sigue creciendo. Mes a mes, actor por actor, acuerdo por acuerdo. Y España acaba de sumarse a ese lado de la ecuación de una forma que no estaba prevista, lo que significa que la carrera contra el reloj que Rusia estaba intentando gestionar acaba de volverse más difícil, no imposible, no terminada, pero más difícil. Y en conflictos de este tipo, más difícil puede ser la diferencia entre sostener una estrategia y verla colapsar. Y aquí quiero añadir algo que me parece crucial. El tiempo no es neutral en este conflicto. Cada mes que pasa, la balanza se mueve. No dramáticamente, no de forma visible en los titulares del día a día, pero se mueve. Las capacidades industriales de Europa crecen. Las de Rusia se esfuerzan por mantenerse. Los actores que apoyan a Ucrania se suman. Los que respaldaban a Rusia en silencio calculan sus posiciones. Y España acaba de añadir su peso a ese movimiento acumulativo. Lo que significa que dentro de 6 meses, el equilibrio va a ser diferente al de hoy. Y diferente en una dirección que Moscú no puede controlar. Llegamos ahora a la parte que me parece más importante de todo este. Análisis. El patrón. Porque si miras lo que ha ocurrido en los últimos meses, hay un patrón muy claro que emerge. Actores que parecían alejados del conflicto se van acercando progresivamente. Compromisos que parecían imposibles hace un año se están materializando. Líneas que parecían infranqueables se están cruzando una tras otra. Y cada vez que eso ocurre, el espacio de maniobra de Rusia se reduce un poco más. No de golpe, no de forma dramática, sino de forma sostenida y acumulativa. Y eso es exactamente lo más peligroso para una estrategia basada en el desgaste del adversario. Porque si el adversario no se desgasta, si al contrario se fortalece con cada semana que pasa, entonces la estrategia entera está construida sobre una premisa que no se está cumpliendo. Y cuando una estrategia de guerra pierde su premisa fundamental, las opciones que quedan son muy pocas, y ninguna de ellas es cómoda. Eso es lo que España acaba de acelerar con su movimiento. No terminó la guerra, no cambió el frente de un día para otro, pero añadió un elemento más a una dinámica que ya apuntaba en una dirección muy concreta, y esa dirección es la que menos le conviene a Moscú.
Y aquí quiero cerrar con algo que va más allá del análisis inmediato, porque lo que estamos viendo con el movimiento de España no es solo una noticia de esta semana. Es parte de algo más grande, de una reconfiguración del orden europeo que va a definir las próximas décadas. Europa está tomando decisiones que hace 5 años habrían parecido imposibles. Está asumiendo responsabilidades que durante décadas delegó en otros. Está construyendo capacidades que había abandonado por considerar que ya no eran necesarias, y España es parte de ese proceso. No como actor secundario, como parte del núcleo de una Europa que está redescubriendo lo que significa tener que defender lo que valora. Eso tiene un coste, siempre lo tiene. Pero también tiene un valor que va mucho más allá del conflicto inmediato. Porque los países que toman decisiones difíciles en momentos difíciles son los que definen cómo se construye el orden que viene después. Y España acaba de tomar una de esas decisiones. Vamos a cerrar con algo en lo que quiero que reflexiones. Este conflicto lleva años siendo descrito como una guerra entre Rusia y Ucrania. Y en el sentido más inmediato, lo es. Pero si amplías el foco, si miras quiénes están involucrados, qué recursos están fluyendo, qué decisiones se están tomando en capitales de todo el mundo, lo que ves es algo diferente. Ves un conflicto que está redefiniendo los equilibrios globales de una forma que va mucho más allá del territorio ucraniano. Ves alianzas que se están consolidando, ves actores que estaban al margen tomando posiciones, ves una reconfiguración del orden internacional que va a tener consecuencias durante décadas, y España acaba de elegir su posición en ese reordenamiento. De forma clara, de forma comprometida, de una manera que no deja dudas sobre dónde está parada. Y ese tipo de decisiones no se toman hacia atrás, lo que significa que lo que viene a partir de ahora va a ser construido sobre esa base. Con todo lo que eso implica para el desarrollo del conflicto, para el equilibrio europeo y para los cálculos que se hacen en Moscú cada mañana. Porque cada mañana que pasa en el Kremlin, hay un actor más en la lista de los que decidieron que apoyar a Ucrania valía el compromiso. Y España acaba de entrar en esa lista. De una forma que no tiene marcha atrás. Si quieres seguir entendiendo cómo evoluciona todo esto más allá de los titulares, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí analizamos lo que otros no cuentan.